Hola Claudita, bien, ¿y tú cómo estás? Bien, estoy súper contenta hoy día porque nuestro invitado es de lujo. Así es, se Sí, viene. él es un doctor, es fisiatra, médico, también cirujano, especialista en tratamientos de dolor bueno, que pueden llevarte también a la discapacidad, pero también él es actualmente fisiatra de la Clínica Dávila y además jefe de servicio de medicina física y rehabilitación. Él es Muy el buen doctor invitado. Kesmilian y queremos que también saber un poquitito más de él. Doctor, ¿cómo está usted? Hola Hola doctor. Claudia, hola Isa, gracias por la Hola invitación. doctor. No, gracias a usted por venir. Y gracias por su tiempo, porque sabemos que es valioso, Sí, sobre todo es en muy estos valioso días. su tiempo. Bueno, en realidad ha sido un tiempo de trabajo arduo y particularmente con todo lo que estamos viviendo, así es que tanto como el trabajo de uno como el trabajo de todo el equipo de la salud ha sido intenso, y también un saludo a toda la gente que trabaja con nosotros para en beneficio de los pacientes, porque nos toca harto y hemos tenido mucho que trabajar día a día. Exactamente. Doctor, Exactamente. nosotros queremos saber un poquitito en qué se basa la fisiatría, porque nosotros sabemos algunas cosas, sabemos que, por ejemplo, hay tratamientos de la fibromialgia, sabemos también algunos posoperatorios, de repente que la gente se hace tratamientos invasivos y luego quedan con muchos dolores o cosas que se van, neuronales que se van acrecentando con el tiempo. Pero hoy día tenemos también el COVID y muchas de esas Claro. personas han llegado a tratamientos larguísimos con respecto a las intubaciones, el área de respiración y todo eso, ¿cómo se ha ido llevando, sobre todo en este tiempo? Bueno, la fisiatría es una especialidad de la medicina, ya que se denomina medicina física y rehabilitación, en el cual nos encargamos como especialistas de hacer que los pacientes, las personas, vuelvan a ser funcionales dependiendo de la condición en la cual están. ¿Qué significa Uh eso? -huh. Que a pesar de que haya una lesión grave, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, una lesión medular o un TEC, un traumatismo encefalocraniano, se generan una serie de problemas, déficit en el cuerpo, en el organismo en sí, y que a partir de eso nosotros vamos trabajando para poder llegar y llevar al paciente a que logre su funcionalidad, o sea, que pueda hacer su vida de la forma más activa posible y enseñarle a poderla realizar para que pueda integrarse y participar a la sociedad. Eso se puede extrapolar también al día a día, también, no solamente en grandes accidentes, sino también en distintas enfermedades que provocan discapacidad o una situación de discapacidad. Dígase como la diabetes, la artrosis, en general el dolor crónico, que puede estar especificado en distintas áreas, y otras puede ser como la fibromialgia, en donde este trabajo de la medicina física también hace y trabaja para que el organismo pueda funcionar mediante distintos aspectos por trabajar para lograr una mejor calidad de vida. Y desde el punto de vista de la discapacidad, nosotros somos un país que tiene alta tasa de discapacidad. En la última encuesta nacional de salud, que fue hecha el 2017, se entregó un resultado que el 20% de la población de Chile vive con alguna situación de discapacidad. Por ende, es un trabajo importante que tenemos por delante, y muchas veces creemos que no hay de por medio nada por hacer con pacientes, y desde un paciente con dolor a otro con una lesión grave, desde hacerlo, volver a enseñarle a hacer las actividades básicas de la vida diaria, como desde el peinarse, el lavarse, asearse, o simplemente dar los pasos después de haber pasado una lesión Uh o -huh. una enfermedad grave, se tornan muy necesarios de trabajar en conjunto con un equipo de rehabilitación. O sea, el fisiatra es el líder del equipo de rehabilitación, pero este equipo de rehabilitación se trabaja junto con kinesiólogos, con terapeutas ocupacionales, con fonoaudiólogos, con psicólogos y también con asistentes sociales. En la medida que uno trabaja y aborda grupalmente e integralmente a los pacientes, los podemos sacar Uh -huh. adelante. Tengo una pregunta, doctor. Ahora, todo esto llevado al escenario COVID, ¿cierto? Que es un escenario súper diferente. Por ejemplo, voy a contar algo cotidiano. Mi mamá tuvo COVID.
Ayer la llevé, gracias a Dios ya no quedó con ninguna secuela, pero ayer tenía ahora con su cardiólogo, por ejemplo, y el cardiólogo me decía que no ha operado ninguna operación de corazón, está solamente viendo temas COVID ahora, está toda la clínica con COVID. ¿Cuál es el escenario de la clínica donde usted trabaja? ¿Cómo está su departamento de fisiología? ¿Hay muchos infectados? ¿Cómo es la rehabilitación? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo quedan? Porque también para crear conciencia para la gente, para que más o menos también tengan claro que esta es una enfermedad que hay que proteger y una enfermedad quedan con muchas secuelas. Yo veo a mi mamá que se le cae el pelo, hay que revisarle los pulmones, estamos revisando el corazón, porque el virus se va como a diferentes partes del cuerpo. Y hoy día no solamente ataca a adultos mayores, sino que la enfermedad jóvenes, y lo que venía después de haber obtenido el COVID, se daba en más niños. Hoy día también en Estados Unidos los últimos 9 casos de adultos mayores por inflamaciones internas. Entonces igual está latente, constante, de que no siempre sales airoso del COVID. Sí, queremos saber eso, ¿cómo está el COVID ahí en la clínica? El COVID, que está originado por un virus que se llama coronavirus, que no es un virus nuevo, sin embargo, esta cepa sí lo es, y el COVID significa coronavirus disease, ya que fue vista a partir del año 19 y viene el nombre COVID, ¿ya? Es un virus que fue traspasado mediante un vector animal hacia el humano, en donde el cuerpo humano no estaba preparado para este virus, o sea, no teníamos las defensas para ello, y por eso se ha tenido el nivel de secuela inicial que presenta, o de enfermedad que presentan los pacientes, porque este virus, que si bien partió en una zona determinada, dado la globalización del mundo actual, ha llegado a todo el mundo, transformándose en lo que se llama pandemia. El coronavirus, en Chile en particular, ha tenido un comportamiento que, si bien el primer infectado se logró diagnosticar el año pasado, el 3 de marzo del año pasado, a partir de ese primer día del primer diagnóstico hasta hoy día, que ya llevamos sobre 1.000.000 de pacientes contagiados, ha sido todo un proceso de aprendizaje, en donde en un principio se mezcla también entre el no tomar en cuenta, cuando pensábamos que esto era algo que pasaba solamente en el Asia, y a partir de que llega a Chile empezamos a tener enfermos cercanos nuestros y empezamos a ver cómo se comportaba este virus, con un miedo del punto de vista de todos, tanto de la población como del equipo médico, y un aprendizaje permanente. Y en eso fuimos probando también distintos tratamientos, y hoy en día, luego ya de más de un año de evolución, tenemos respeto evidentemente por el virus, pero también sabemos cómo manejarlo, porque hemos tenido la experiencia. Y esa experiencia fue dada por el nivel alto de contagios que hubo. De acuerdo el año pasado, donde inicialmente uno puede ver que el 85% de la gente que se infecta puede pasar como una gripe fuerte, evidentemente fuerte, porque quizás lo habrá pasado a tu mamá, Isa, con dolores musculares intensos, ¿cierto? Con dolor de cabeza. Se logró objetivar la anosmia, que es la pérdida de la sensación del olfato. También la pérdida del gusto, y empieza además de eso a haber una fase viral, que es esa, por decirlo de alguna forma, y después pasa a una fase, en algunos casos, una fase pulmonar. Entonces el 85% de la gente pasa en esta gripe fuerte, la fase viral. El otro 15% ya se torna una enfermedad pulmonar más severa, ¿de acuerdo? Y que muchas veces requiere hospitalización. Y del volumen total, el 5% ya requiere ventilación mecánica. ¿Por qué? Porque esta fase pulmonar, que es una fase de enfermedad del pulmón, de una neumonía que empieza a crecer y a transformar todas estas celditas que son el pulmón para transferir el oxígeno, el aire que nosotros estamos respirando, se empieza a engrosar y a hacer muy difícil este intercambio de gases, del oxígeno propiamente tal, y necesitamos de una máquina.
¿de acuerdo? Y eso se llama como la parte respiratoria, que tiene una fase inicial, la respiratoria tipo 1, respiratoria tipo 2, y después la fase inflamatoria, donde hay una tormenta de citoquinas, se llama, que es la respuesta inflamatoria que tiene el cuerpo, pero es una respuesta inflamatoria desbordada. Y en vez de ser una fase como cuando se nos inflama algo, cuando se infecta o tenemos una lesión, esta fase es como desmedidamente exagerada, y eso es lo que provoca que la gente después tengamos pacientes extremadamente graves. Entonces, la sintomatología parte y es como como dijimos, como una gripe, pero hay diversos síntomas, como les dije anteriormente. Y a partir de eso, tenemos este gran grupo de gente que se infecta y que puede ser sintomática o asintomática, y tenemos este 15% que es hospitalaria y el 5% muy grave y que fallece. Sin embargo, esto, en la medida que el virus es muy contagioso, este 15% se torna mucho más grande. Por ende, si estamos hablando de, por ejemplo, 1.000 personas o de 100 personas que se infectaran, ¿cierto? 15 van a van a irse al hospital, ¿cierto? Van a hospitalizarse, y 5 van a estar muy graves. Y si eso lo vamos amplificando, hace que diariamente tengamos un nivel de contagio. Cuando estábamos al 8, por ejemplo, 800, 700, 7.000 u 8.000 casos al día, podemos sacar las proporciones efectivamente de cuánto es eso. Significa de 8.000 vamos a tener en 1.200 pacientes que van a entrar todos los días a hospitalizarse, y de a partir de eso 400 van a entrar a una UCI. Si eso lo sumamos un día, otro día, porque los casos va la acumulación. Van acumulándose. Entonces, ese proceso es el que ha ido saturando el sistema de salud, y no significa que la gente no tenga otras patologías, y eso lo vivimos el año pasado, donde se dejaron de atender otras patologías o no llegaban. Pero el gran problema de hoy es que estamos viendo que toda la gente que no se atendió el año pasado está teniendo las enfermedades mucho más avanzadas. Los cánceres han avanzado, que no fueron tratados correctamente el año pasado. La diabetes u otras enfermedades metabólicas se han ido descompensando. Entonces, uno habla inicialmente que hay una curva inicial de impacto que pasa por el paciente COVID, ¿cierto? Después viene el paciente muy grave, que también es desplazado por no ser atendido por este paciente COVID. Luego viene una curva del paciente crónico que no fue atendido, y ese va apareciendo también porque no puede seguir estando sin los tratamientos o las terapias. Exacto. Y después viene un paciente que no se ha hablado tanto, que es el paciente con alteraciones de la salud mental debido a esta pandemia. Esta pandemia es transversal a todos probablemente, porque aquellos que quizás no han tenido la enfermedad en sí, pero sí han vivido una experiencia de estar confinados, estar encerrados, o han perdido su trabajo, o han perdido algún familiar. O ser querido, claro. O ser querido, o simplemente por este estado de estrés en el cual se vive. En definitiva, torna a que la salud mental sea también un componente de descompensación que va a ser permanente por mucho tiempo dentro de la población. Y eso es algo a considerar, porque no es solamente el impacto del COVID pasa por aquellos que lo han tenido, sino también hay repercusiones directas y secundarias también en el resto de la población. Y después, entrando a tu última pregunta, Isa, el paciente que ha tenido el COVID tiene distintas evoluciones. Hablamos de este 85% que lo vivió como una gripe fuerte, y dentro de eso también hay estadios, le llamamos nosotros, dentro de esas gripes leve a algunas mucho más fuertes, pero el paciente en general queda primero vivió un dolor muscular muy intenso, después queda con fatiga, y esto también pasa en los pacientes que han tenido el COVID leve. Quedan con falta de fuerza, y a partir de los que han tenido hospitalización, y especialmente los que han vivido las largas tratamientos con intubaciones orotraqueales, o sea, los manejos con ventiladores mecánicos,
y que han estado largos periodos hospitalizados quedan con una discapacidad enorme, ¿de acuerdo? Tengo un paciente que ha sido publicitado, no, pues que publicitado, ha mostrado, contado su relato que ha salido también en los medios estos últimos días, que es paciente mío, y que mostró un poco lo de la rehabilitación del paciente grave COVID, donde la falta de fuerza es enorme, y no solamente de las extremidades inferiores, de las manos, de la fuerza para poder hablar incluso. A partir de eso también la polineuropatía, que significa un daño difuso en todos los nervios periféricos del cuerpo, también problemas de la salud mental, donde el estrés postraumático es algo que va quedando también en esos pacientes, los tiempos de soledad cuales tuvieron, el tiempo de miedo, por cierto, hacen mella efectivamente en la salud de los pacientes, y a partir de eso, el aprender nuevamente a caminar, el aprender a deglutir, el aprender a comer. a hacer las cosas nuevamente, lo que les hablaba antes de hacer las actividades básicas de la vida diaria, que cuando uno no las tiene, no las aprecia, pero cuando a uno le toca enfrentar este u otro tipo de paciente en situación de discapacidad, se da cuenta cuán lábiles podemos ser, y que de pronto la salud a cualquiera de nosotros se puede tornar muy distinto, y a partir de eso hay que hacer todo un proceso para volver a ser funcionales. ¿Qué significa ser funcionales? Poder ser lo más independiente posible en las actividades de la vida cotidiana, y a partir de eso, el post-COVID genera un proceso largo de rehabilitación, y por eso les agradezco la invitación para hablar del tema post-COVID, porque es algo que ahora se está poniendo en tema hoy en la día, palestra de todos los, claro, de la contingencia que pero estamos es algo viviendo. que hemos visto evidentemente desde el año, y hemos tratado de levantarlo, pero bueno, ahora llegó el momento que hemos sido más escuchados, porque hay harta población dentro de este proceso. Entonces, el problema del COVID no solamente hospitalizado, sino viene tiempo después. Sí, y doctor, ¿cuáles son los programas con los estados de complejidad que tienen para tratarlos? Porque, como usted dice, o sea, puede llegar el paciente con COVID porque estuvo entubado mucho tiempo, necesita volver a rehabilitarse, pero ¿cómo logran sacar al paciente de ese gran trauma? Bueno, acá el trabajo es de un equipo, ¿ya? Del equipo médico de salud, en el cual está compuesto por los paramédicos, las enfermeras, los médicos desde las distintas especialidades, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos y también asistentes sociales. Todo este grupo estamos hoy en día trabajando en pos de estos pacientes, porque la rehabilitación del paciente no comienza cuando es dado de alta del hospital o clínica. La rehabilitación de un paciente es desde el momento que ingresa, y que tiene distintas formas, evidentemente. En un principio, nuestro equipo de rehabilitación intensivo trabaja efectivamente con los pacientes para optimizar su mecánica ventilatoria. Después, en otra instancia, vamos optimizando desde el punto de vista de que pueda deglutir, y a partir de eso pueda empezar a fonar, ¿cierto? Cuando muchos han quedado también con una traqueostomía, que significa una conexión de la tráquea a nivel del cuello hacia el exterior, y que uno conecta la ventilación a través de este tubito que se llama traqueostomía. Y viene el trabajo también como decía, de los fonoaudiólogos, del terapeuta ocupacional, que debe empezar primero a optimizar la postura de los pacientes, porque también ocurre, y cuando ustedes han escuchado, por ejemplo, de los pacientes en prono significa estar en una posición de guatita, por decir así, donde el paciente tiene que estar en una postura, imagínense como una postura de nadador, con la cabeza lateralizada, como si estuviesen nadando crawl, para que el tubo orotraqueal pueda estar hacia el lado del ventilador, pero este brazo puesto de esta forma, y esta postura
por días es un problema. ¿Cuánto nosotros no sosteniendo el celular no se nos queda dormido la mano Sí. o a partir de eso la La noche? musculatura, los huesos Entonces, sufren todo. imagínate esa postura por días. Eso hace que se lesione Oh. los nervios del plexo braquial y en la práctica después también vemos pacientes que debido a esta postura de prono, que es lo que le salvó la vida en definitiva, quedan como secuelas también debilidad y lesión en el nervio que inerva el músculo deltoides que genera la abducción del Y el hombro. movimiento. Exacto. Entonces, los terapeutas conmocionales, que es lo que respondía, era nos ayudan a la postura inicialmente y después tienen la misión de ir entregándole y dando las herramientas para que el paciente empiece a tener una actividad cognitiva, que empiece a comunicarse, a trabajar su cerebro para poderse comunicar, para poder hacer cosas, para pensar, y luego de eso para también interactuar con el medio y empezar a hacer las actividades de su vida diaria, como enseñarle a comer, a movilizar su mano para poder escribir. En definitiva, depende de cada uno. El psicólogo, evidente, también tiene un rol muy importante dentro de este trabajo, porque como les contaba, hay un tema de estrés que presentan los pacientes, y que la soledad, que lo ha conversado el doctor Glenn Hernández, ¿cierto? O todos los médicos que en definitiva trabajan directamente con pacientes COVID, señalan lo que dicen los pacientes, y uno lo ha vivido. Nos tocó también ayudar a los pacientes a hacerles videollamadas para que se comunicaran con sus familiares, y es muy duro cuando uno entrega la información a la familia mediante un celular o mediante una tablet que le permite decir: acá está su familiar, aquí está su papá, claro, su mamá, su hermano, su hijo, y que te puedas comunicar mediante un sistema que si bien es distante, pero al menos genera la conexión que para muchos de los pacientes COVID ha generado una paz que Ay, sí, con los que muchos se quedaron como último respiro. Entonces es duro, efectivamente es súper duro. duro. Y entonces este equipo de trabajo dado por todos los quienes les nombro, y también el trabajo de las enfermeras que están día a día con los pacientes y que terminan encariñándose mucho, los paramédicos, que su trabajo es crucial, la gente, incluso todos los que participan, gente del aseo, gente que hacemos un trabajo efectivo en un lugar hospitalario de salud, independiente de que sea hospitalario, pasa en un centro médico. He trabajado desde desde la salud primaria, pública, en un SAPU o en la clínica más prestigiosa, se forma una familia del trabajo, y uno ha pasado en festividades, años nuevos, Navidad, cumpleaños, trabajando. Y muchas veces yo les decía a mi equipo, cuando trabajaba también en la Mutual de Seguridad, cuando estuve jefe del servicio de urgencia, ya les dije, bueno, y cuando pasábamos estas fiestas, bueno, esta lo estamos pasando con nuestra familia, pero la familia del trabajo, ¿cierto? Y porque uno vive en momentos estresantes, cuando hay que trabajar, todos ponerse las pilas, pero también cuando hay que celebrar que un paciente ha salido adelante. El grupo, uno no deja de ser humano, a pesar de que uno se haya curtido con respecto a las cosas que hay que hacer, y el paciente espera a nosotros que nosotros actuemos como lo que hemos sido entrenados para eso. Exacto, por ende, pero también son humanos y también se enferman, y también sienten, y también les duele. Y por eso no comparto tanto, si bien lo entiendo, pero no comparto tanto del heroicismo, sino más bien es un trabajo que es muy lindo. Me encanta el trabajo médico, porque trabajamos con personas y no hay una persona igual a la otra, y o en el minuto en que tú sientas, como en este caso como médico, que el paciente ya no tiene, te resulta distante o te resulta ser una carga, es el minuto de parar, porque existe algo que también se llama, que es quemarse, que se llama el burnout, y en particular hay mucha gente del equipo de la salud que ya está en un estado de burnout, y se habla dentro de un 25% del equipo de salud se encuentra con algún tipo de licencia médica, porque este trabajo ya por más de un año se ha tornado
complejo, cada vez más desgastador. complejo y desgastador. Doctor, Pero igual para nosotros es súper importante, disculpa Claudita, es súper importante sí, porque en la tele uno ve solamente cifras, pero con el doctor acá estamos viendo el lado humano, exacto. el lado B. Por eso me ha encantado esta entrevista, porque hay cosas que yo no tenía idea, porque uno ve las cifras, los muertos, y como que uno se acostumbra ya. Hoy día murieron 60. Claro, pasa a ser un poco más indolente. Sí, indolente, Sí. exactamente. Sí. Probablemente alguna vez hayan escuchado, hoy día solo murieron 60, solo murieron 60. Claro. Pero dije, Entonces, murieron menos. Claro. Entonces, te fijas, pero eso deja de ser un 60 cuando es el uno, o el familiar de uno, o la vida de uno es el 100%, ¿te fijas? Entonces, Exacto. esa Terrible. relatividad y relativización de las cosas es lo que creo que es la campaña que se ha ido tornando en humanizar un poco lo que ocurre. Y esto no es solamente para esto probablemente es algo que nosotros, y desde la mirada de un rehabilitador, vemos a cotidiano y siempre. O sea, imagínense la cifra que les di en un principio: el 20% de la población de Chile tiene alguna discapacidad. ¿Qué significa discapacidad visual, discapacidad sensorial, discapacidad cognitiva, discapacidad motora, discapacidad Exacto. fonatoria? Bueno, entonces, ¿dónde vemos aquí las unidades de rehabilitación que deberán estar en todas las regiones? ¿Dónde vemos que la rehabilitación se torne algo relevante? Claro que no es relevante si es que para todo el sistema de aseguradoras es un paciente que es largo, un paciente que cuesta porque es caro, ¿cierto? Desde la mirada de la rehabilitación, pero es algo que tenemos una misión como país que nos queda por delante, y por eso, tanto por todo lo que hacemos rehabilitación, creemos que se hace muy importante esta oportunidad que es, lamentablemente, por esta enfermedad, pero entender que hay distintas enfermedades que también dan enormes secuelas y que muchas veces no están y no salen a marchar por la calle porque los pacientes están en las casas, en sus respectivas casas. Todos tenemos probablemente pacientes, familiares, perdón, que hayan tenido un accidente cerebrovascular. ¿Y dónde están? Exacto. Lo tienen o acostado o en la casa. ¿Y qué pasó con la rehabilitación de esos pacientes? Entonces, a partir de eso estamos trabajando. O sea, hay cosas que se están haciendo, ¿no? El panorama no es tan negro, hay cosas que se hacen y nos encanta hacer esto. Sin embargo, creo que sí, esta entrevista, como otras, van generando conciencia de que la vida efectivamente nos puede cambiar de un momento a otro. Probablemente tenemos las historias como de las campañas de Teletón que se hacen, que son muy necesarias. Sin embargo, para darle una magnitud de la cantidad, el porcentaje, por ejemplo, que uno ve dentro del universo de discapacidad en general es como el 10% de los pacientes en discapacidad que son ellos. Por ende, hay todo un volumen que nosotros no estamos viendo, y ahora más que nunca se está visibilizando mucho más. Se está visibilizando a través de esta enfermedad, y por eso también hacer conciencia de que esto efectivamente no es un tema de los adultos mayores solamente, en los cuales ha bajado la curva de infección, probablemente debido a la vacuna. Hay varias cosas que confluyen. La vacuna, también el adulto mayor se cuida más, se ha cuidado más, probablemente también también aquellos que tenían más la habilidad de poder infectarse, ya se infectaron en la primera ola. ¿De acuerdo? Hay varias cosas que confluyen. Nada aquí, no existe el 100% o nunca o siempre dentro de la medicina. Sí. Sin embargo, a lo que voy es que sí estamos viendo gente joven, gente de 30 años, de 35 años, sin otras enfermedades, que se ha ido enfermando y también con secuelas. Entonces, aquí la sensación de superhéroe o del invencible no existe. No ¿ya? existe. Entonces hay que cumplir, hay que hacer las cosas y ser empático, porque en la práctica uno se trabaja, y tal como se ha comentado, uno ve y trabaja en turnos de urgencias, viendo pacientes, pero tú dices, ¿y ahí qué pasó con el cuidado? Uno entiende, y por eso también hago parte, que uno entiende que estamos en una sociedad que es muy diversa. En 10 kilómetros, hablando de la región metropolitana, en 10 kilómetros de distancia,
entre un lugar y otro pasamos de entre Suiza y el Congo. Entonces hay mucha diferencia y no podemos pedirle lo mismo a alguien que vive con el mínimo, vive y si es que está contratado o con trabajos que son informales, a otra gente que tiene otras realidades. Entonces, pero todos convivimos en un lugar que es cercano o en un mismo país, y eso es la diferencia que tenemos que tener en consideración. Doctor, nosotros sé que nos falta tiempo para seguir hablando de este tema, queremos dejarlo cordialmente invitado a una nueva sesión. Sí. Por favor, porque creo que lo necesitamos, creo que estas instancias son necesarias, sobre todo en este tiempo. Además, ojo, que el doctor nos invite su Instagram, porque el doctor va a tener un Instagram donde va a entregar mucha información. Eso queremos saber. Sí, bueno, hay un Instagram que hemos creado que es Dr. Smilian, ahí lo vamos a colocar acá también para que la gente acuerdo, porque la idea es generar educación, vamos a hablar también de las secuelas post-COVID, que son importantes, y hablar de rehabilitación, hablar de dolor, hablar de las cosas que la gente vive y tiene como objetivo generar educación, generar temas de poder publicar temas que sean transversales a la sociedad, porque en la práctica no estamos hablando de cosas lejanas, de cosas distantes, sino más bien cosas que a todos nos ocurren, y que eso en la práctica es lo que uno vive a través de la profesión que uno eligió, que me encanta, es poder darle también una conversación y una comunicación con todo aquel que lo quiera. Y además también darle otra también connotación a las redes sociales, pues si también uno en las redes sociales puede mostrar fotos y todo, pero también mostrar un poco esto que es súper importante para la gente. Bueno, esa es nuestra misión con estas cápsulas, mostrar un poco la realidad y contingencia, que es lo que está pasando ahora. Súper, yo Doctor, encantado. Nosotros felices de haberlo tenido. Como aprendimos y queremos seguir aprendiendo. Para eso dejamos la invitación abierta, por favor, para una nueva cápsula con el doctor Smilian. Y bueno, con el desarrollo de los estados de complejidad a través del dolor y las diferentes especialidades en las cuales ustedes están entregándose día a día para la recuperación de los enfermos, nosotros queremos agradecerle en nombre de todas aquellas personas que nos van a ver, que van a ver la cápsula, y que han tenido un paciente, un amigo, un hermano o algún familiar que han estado en las manos de fisiatras como usted y que los han ayudado en este largo camino de la recuperación. Así que muchas gracias, doctor, y espero que nos volvamos a encontrar en otro programa donde sigamos hablando y interiorizándonos un poco cada vez más sobre este tema. Yo encantado. Gracias, Clau, gracias, Isa, por la invitación y a su disposición. Gracias por su tiempo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Este espacio en Vamos Online fue auspiciado por Librería Editorial Travel Books. Encuentra los mejores libros en travelbooks.cl.